Lector omnisciente. Capítulo 7, Episodio 2. El protagonista, Parte 1. El tren del metro se detuvo aproximadamente a mitad de camino tras el puente Donjo. Dios mío. Varios sobrevivientes se levantaron y observaron la escena que se desarrollaba afuera. Una Seúl arruinada y con edificios desplomados. Monstruos que recordaban a una enorme serpiente devoraban los restos de un caza que se había estrellado en el río Han. ¿Qué demonios? Reconocí su identidad al instante. Un ictiosaurio, un monstruo comúnmente llamado serpiente marina, que más tarde sería clasificado como un monstruo de séptimo grado en el mundo de formas de sobrevivir. Uno de los ictiosaurios dirigió su mirada en esta dirección. ¡Ah! ¡Está viniendo! La gente gritó de miedo. Sin embargo, yo simplemente miré apáticamente al ictiosaurio que se acercaba. Esos bichos no suponían ser una amenaza. El ictiosaurio rodeó la parte inferior del puente Donjo y se desvaneció en una burbuja de aire. En el mundo de formas de sobrevivir, los escenarios tenían prioridad sobre todo lo demás. Mientras estuviésemos protegidos por el escenario, no tendríamos que lidiar de inmediato con monstruos como este. Al menos por ahora. La liquidación de tu compensación se ha retrasado debido a una verificación inesperada del escenario. Por favor, espere. La liquidación de compensación debería haber comenzado en este mismo instante, pero solo apareció un mensaje de error flotando en el aire. Probablemente fue por mi culpa. Bajé la mirada hacia el cuerpo de Namun Kim, en el cual solo quedaba el torso. Según Formas de Sobrevivir original, Namun Kim había matado a la mayoría de personas en este vagón y había pasado al siguiente escenario. Sin embargo, yo lo detuve. Si mis intuiciones eran correctas, los que se enojarían por la muerte de Namun Kim aparecerían. ¿Aquí? No, estaban en el cielo. Debido a la muerte del personaje Namun Kim, dos constelaciones muestran una tenue hostilidad hacia ti. Constelaciones. Eran seres misteriosos en Formas de Sobrevivir. Se encontraba que observaban desde nebulosas distantes y eran los artífices de esta tragedia. Cuando apareció la notificación de preferencias de las constelaciones, comprendí que la cosa se estaba poniendo seria. Era curioso, hace apenas un día nuestras posiciones eran opuestas. Ahora ellos eran los que me observaban. Un puñado de constelaciones admira tu escenario. Las constelaciones te han patrocinado con 500 monedas. Si bien había constelaciones que me repudiaban, también había algunas que me apreciaban. De cualquier forma, la situación me resultaba incómoda, pero no podía hacer nada al respecto por ahora. Era mi turno de hacer de payaso. Recogí el cuchillo suizo de Namun Kim del suelo y pensé, adelante, observen, terminarán pagando la entrada con sus vidas. Dokja, ¿estás bien? Levanté la vista y vi el rostro de Sanga, sus hombros caídos, la sangre que cubría su blusa blanca y la carrera en sus medias anunciaban que la Sanga que yo conocía había desaparecido. Le tomé la mano y le dije, lo siento, no pude salvar a la abuela. Bajé la mirada al cuerpo de la abuela, a quien le faltaba la cabeza. Jamás llegué a saber su nombre, y en el futuro muchas personas morirían de la misma manera. Sanga me miró con una expresión complicada. ¿Cómo es que eres tan...? ¿Sí? Ah, nada. Más bien, gracias. ¿Qué quieres decir? Yo... Recordé tardíamente la escena anterior. Le había lanzado la red en dirección a Sanga. Sabía lo que ella pensaba y le dije... Fue solo una coincidencia. No volverá a suceder. Sanga asintió en silencio. Ella no sabía la verdad, pero era inteligente. Comprendió a qué me refería. Alguien vivió por mi elección y otro murió. No importaba cómo sobreviviera. Yo no merecía un agradecimiento. ¡Guau! ¡Increíble! De repente, el Dokaebi apareció en el aire. ¿Qué demonios pasó aquí? Yo solo observaba los otros vagones. En el rostro del Dokaebi se mezclaban deleite y sorpresa. Estrellas titilantes flotaban sobre su cabeza. Conté una a una. 1, 2, 3, 20, 21. ¿21 en total? Él estaría contento. Tenemos a 21 personas conectadas a mi canal. Jaja, ¿no es fantástico? Vaya, gracias por su patrocinio, Constelaciones. Jajaja, amigos. ¿Mostraron adecuadamente su valor? El número de estrellas representaba la cantidad de constelaciones conectadas al canal. 21 no eran muchas,
pero era un número peculiar para un Dokaebi principiante. El número de supervivientes es bastante alto. El tipo del vagón de al lado también estaba chiflado. Parece que hoy las cosas se pondrán bastante interesantes. El Dokaebi manipuló algo en el aire. Un momento después apareció una lista de supervivientes. Supervivientes del tren 3434 hacia Bulwang, vagón 3807. Dokja Kim, Hyun Song Lee, Sang Ga-yu, Myung-go Han y Gil-jong Lee. Un total de 5 supervivientes. 5 personas. Había más sobrevivientes de lo que pensé. Observé uno a uno los rostros de los supervivientes. Hyun Song Lee contaba con un buen físico y excelentes habilidades motoras, por lo que esperaba que sobreviviera. Incluso esperaba que Sanga lo hiciera en cierta medida. Además estaba Gil-jong Lee, el chico que según mi intuición estaba a mi lado. El fluido de saltamontes aún se notaba en las manos del chico, quien apretaba aquel saltamontes que le había entregado. El chico contemplaba a su madre, quien había perdido la cabeza. Su madre lo había abandonado para unirse al linchamiento de la abuela, y él había presenciado todo de principio a fin. Dudé un instante antes de tocar su hombro. No era una compasión insensata. En pocas palabras era... así es, hipocresía. Chico, el niño giró lentamente su cabeza, y en sus ojos pude ver el miedo a la muerte que experimentaba por primera vez en su vida. Era un instinto ineludible. No estaba lamentando la muerte de su madre, simplemente temía por su propia vida. Era natural, era humano. ¿Quieres vivir? Los ojos del chico temblaban de ansiedad. Su cuerpo se estremecía con una fuerza irresistible. Poco a poco, la cabeza del chico se movió. Entonces, vayamos juntos. Gil-jong Lee se movió lentamente y se acercó a mis piernas. Sanga me observaba con una expresión de asombro. Involuntariamente causé otro malentendido. De hecho, se suponía que debería ser visto. Sin embargo, el objetivo no era ella. Algunas constelaciones se impresionan con tu buena acción. Las constelaciones te han patrocinado con 200 monedas. No pude evitar pensar que era una jugada baja, pero yo también quería vivir. Dado que se aproximaban acontecimientos importantes, era esencial atraer ahora mismo la atención de las constelaciones. ¿Nos liberarás ya? ¿No conseguiste lo que querías?, gritó el jefe Han con la camisa rasgada, a media docena de pasos de distancia. Myung-go Han, jefe de departamento, era un hombre afortunado. No pude evitar preguntarme por qué iba en el metro cuando tenía tanto dinero. Este era el mismo hombre que no hace mucho había lucido un nuevo Mercedes-Benz clase S. ¿Liberar? ¿No has mirado afuera? ¿Realmente quieres salir allí? El Dokaebi se rió entre dientes. Es de alguna manera admirable. De hecho, no esperaba mucho de este vagón, pero han logrado pasar el primer escenario. Esto demuestra que incluso los bichos merecen sobrevivir. Sus palabras nos hicieron darnos cuenta de nuestra posición. Quizás a sus ojos éramos como saltamontes. Ahora, ¿no debería haber una recompensa por superar las adversidades? Como recompensa por el primer escenario, tienen derecho al patrocinio de las constelaciones. ¿Qué les parece? ¿No tienen ganas de ello? Están todos muy poco entusiasmados. Esto es realmente algo importante. La reacción fue natural. Yo era el único aquí que sabía qué significaba constelación o patrocinio. El patrocinio de las constelaciones, cuyo sentido era obvio. Uno de los eventos clave de formas de sobrevivir, la selección de patrocinadores, estaba a punto de comenzar. Todos tienen expresiones confusas. Se los puedo decir fácilmente. Ahora mismo son increíblemente débiles. Si se lanzan a los escenarios venideros, serán asesinados al encontrarse con una rata del subsuelo. Y ni hablemos de un crook. Caritativamente, hay algunas grandes personas en el universo que sienten lástima por ustedes y querrían patrocinarlos. ¿Entienden lo que digo? Hyun Song Lee finalmente no pudo aguantar más y abrió la boca. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién patrocina a quién? Mis palabras caen en oídos sordos. ¿No dice algún viejo refrán en Corea del Sur que es mejor ver algo una vez que escucharlo 100? Así que vívanlo ustedes mismos. Bueno, a los menos afortunados quizá no se les dé la oportunidad. Yo estaba tenso. Desde ese momento una buena elección aquí facilitaría mi supervivencia en el futuro. Dokja,
De repente han aparecido dos opciones extrañas frente a mí. No sé aunque me lo preguntes. Eso fue naturalmente una mentira para evitar sospechas. Por cierto, había dos opciones. Sangha fue bastante afortunada. Hazlo con calma, piénsalo como una prueba de aptitud. ¿Una prueba de aptitud? De todas formas, nadie sabe cuál es la situación. ¿Por qué no hacerlo con calma? Ah, entiendo. Sangha se quedó en silencio y comenzó a mirar fijamente hacia el espacio, con una expresión profunda, como si hubiera encontrado algo curioso. De repente, los demás se quedaron en silencio. Todos leían las opciones que tenían frente a sí. Yo también tenía mis propias decisiones por evaluar. Selección de patrocinador. Por favor, selecciona a tu patrocinador. El patrocinador que elijas será tu gran apoyo. Dragón abisal de la llama negra. Jueza ígnea pseudodemoníaca. Conspirador secreto. Prisionero de la diadema dorada. Había 4 opciones como un acertijo. Eso significaba que había 4 constelaciones que querían convertirme en su encarnación. 4 opciones no eran pocas, considerando que el protagonista de Formas de Sobrevivir recibió 5 opciones la primera vez. Las constelaciones nunca revelaban su nombre real. Por ello, todos los contratistas deben inferir la identidad de las constelaciones a partir de palabras como abisal, demoníaco y divino. Por supuesto, este enigma no era nada para mí, el único lector de Formas de Sobrevivir. Veamos. Dragón abisal de la llama negra. Según recuerdo, esta constelación era una entidad poderosa que lideraba el grupo de constelaciones conocido como la Nube Negra. Olvidé su nombre real, pero recuerdo que era un nombre muy largo. La ventaja de esta constelación era que el contratista podía obtener un poder de ataque extremadamente fuerte. En los primeros días, cuando el físico y la fuerza eran urgentemente necesarios, no había constelación tan poderosa como el dragón abisal de la llama negra. Por supuesto, esto se limitaba al comienzo. A medida que se usaba más el poder de esta constelación, la mente se corrompía y el contratista se convertía en un asesino desquiciado. Esta constelación solía patrocinar a quienes tenían el atributo de delirios. No entendía por qué la constelación me había elegido a mí. Me sentí incómodo y rechacé a este tipo. Ahora vamos por el segundo. Jueza ígnea pseudodemoníaca. No podía creer que realmente se me presentara esta opción. De alguna manera, las intensas emociones que despertaba eran enormes. A primera vista, el nombre rebosaba maldad. Sin embargo, era en realidad una trampa para los malvados. El calificativo pseudodemoníaca en realidad significaba no un demonio, al que luego se le añadían las palabras ígnea y jueza, un ser que no era un demonio y que dictaba una sentencia a través del fuego. Paradójicamente, la identidad de esta constelación era la de un ángel. Si recuerdo bien, era el arcángel Uriel. De hecho, lo recordé porque alguien en la novela había escogido esta constelación como patrocinador. Era una opción bastante decente. Quedaba en suspenso, ya que las constelaciones del bien absoluto imponían restricciones ridículas si querías usar su inmenso poder. Seguimos con el tercero. Conspirador secreto. Era la primera vez que yo, el único lector de Formas de Sobrevivir, veía esta opción. Es posible que este nombre se mencionara de pasada, pero en ese momento no lo conocía bien. Si pudiera leer Formas de Sobrevivir con mayor detenimiento, quizá llegara a captar la esencia de esta constelación. Sin embargo, estaba seguro de que el dueño de este nombre no era una entidad muy poderosa. Aparte del modificador obvio, no había ningún nombre propio. Conspirador secreto era demasiado simple para representar a una constelación. Este caso también quedaba en suspenso. Y finalmente, prisionero de la diadema dorada. Mi corazón se aceleró en el instante en que vi la cuarta opción. No esperaba que esta constelación apareciera tan temprano. Dudé de mis ojos varias veces, pero era inconfundible. Prisionero de la diadema dorada. A primera vista este nombre desprendía una imagen negativa debido a la palabra prisionero. Sin embargo, había que prestar atención a diadema dorada. Diadema dorada, la prisión más pequeña del mundo. Era una pista que cualquiera reconocería si disfrutó leyendo El viaje al oeste de niño. Solo había un prisionero mantenido cautivo por la diadema dorada en el periplo de Oriente a Occidente. El amo de la montaña de las flores y frutos, que sufría bajo la cadena que colgaba de su cabeza. El apuesto rey mono, con mirada dorada, ojos ardientes. El gran sabio igual al cielo, Sun Wukong. Entre los personajes de la novela, hubo uno respaldado por Sun Wukong.
un poder prodigioso capaz de arrasar con cientos de encarnaciones y matar a miles con un solo rayo. El autor describió esa parte con tanta energía que mi recuerdo de ella era muy vívido. No comprendía por qué una constelación tan poderosa mostraba interés en mí, pero si llegara a convertirme en la encarnación del gran sabio igual al cielo, podría sobrevivir en este nuevo mundo más fácilmente que nadie. Sin embargo, rápidamente miré hacia la puerta que conectaba con el vagón de adelante. Más allá de esa puerta, él estaba observando la pantalla de elección, al igual que yo. Si elegía al gran sabio igual al cielo, ¿podría yo vencerlo? Queda 1 minuto para completar la selección de patrocinador. El tiempo se acababa. Respiré ligeramente y revisé mis opciones. Mis preocupaciones no duraron mucho. Oh, queridas constelaciones, por fin han aparecido. Ustedes, los seres que dan a luz a estos escenarios, aquellos que nos observan. He regresado con muchas ganas de hacer contenido, y créanme, estoy disfrutando mucho de grabar esto. Así que espero que sigan dándole el apoyo de siempre, y que inviten a más personas a ver estos videos. No siendo más, yo soy Azazel, esto es Lector Inconsciente, y que la historia los bendiga, queridas constelaciones.